Pues empezamos entonces con el quinto tema, la última parte de esto. Espero que no se hayan aburrido ya de verme, de escucharme. Teníamos ya mucho que no nos veíamos. Y el tema que viene, les aseguro, les va a ser mucho más familiar. Ustedes lo conocen mucho más. Incluso puede ser que más que yo, porque a ustedes les ha tocado vivir esto un poquito más de cerca. Vamos a empezar entonces a compartir aquí las diapositivas del siguiente tema, la última parte. ¿Verdad que sí conocen a ese señor? ¿Verdad que sí saben qué tema trata? ¿Ok? Ese señor seguramente ustedes lo han visto mucho. En la mayoría de las comunidades, si no es que en todas, pueden encontrar imágenes, fotografías, pinturas, murales, bustos, muchas cosas sobre este señor. Su nombre fue Lázaro Cárdenas del Río y fue presidente de México entre 1934 y 1936. Uno de los presidentes más importantes de la historia, a mi parecer personal, el presidente mejor de todo que hemos tenido en toda nuestra historia. Yo considero, repito, de manera personal, que no hemos tenido ninguno mejor que él. Entre las acciones que vamos a ver, pues bueno, vamos a analizar un poquito el petróleo, los ejidos, muchas otras cosas más. Cosas importantes que decir antes de empezar, él es el primer presidente que nos dura 6 años. Antes de eso, los presidentes debían de durar 4 años, o sea, nada más 4 añitos, y él es el primero que nos dura 6. Si ustedes recuerdan, en la actualidad así sigue siendo. Nuestros presidentes duran 6 años y todo empezó con Lázaro Cárdenas. Entonces empecemos a ver un poquito sobre él. Recordemos que en 1934 el jefe máximo de la revolución, este señor que ven aquí ustedes, un tanto canoso, un tanto viejo ya, Plutarco Elías Calles, él era el que controlaba realmente las cosas en el país. Sí, habían estado otros presidentes, por ejemplo, Abelardo Rodríguez en 1934 terminaba, pero pues realmente Calles era el que tomaba todas las decisiones. Así, continuando con la tradición, Plutarco Elías Calles eligió al siguiente presidente del país, Lázaro Cárdenas. Plutarco vio algo en Cárdenas, lo vio como una persona fácil de manipular, como alguien fácil de mangonear, y lo puso en la presidencia. El señor, el general Lázaro Cárdenas del Río, toma posesión del cargo el 1 de diciembre de 1934. Pero para sorpresa de Calles, Cárdenas no era igual que los presidentes anteriores. Lázaro Cárdenas no iba a permitir que Elías Calles metiera las manos en su gobierno. Decía, ok, está bien, tú, Plutarco Elías Calles, me pusiste en este lugar, tú me pusiste de presidente, gracias. Pero ahora te voy a pedir de favor que no metas las manos en mi gobierno. Tú no me vas a decir qué voy a hacer, yo me voy a encargar de gobernar, así que por favor, hazte a un lado. Además de esto, Lázaro Cárdenas corrió del gobierno a todos aquellos que fueran amigos o simpatizantes de Elías Calles. Los obligó a renunciar al puesto y esto obviamente a Plutarco no le pareció, ¿verdad? De manera que termina rompiendo relaciones con él, termina prácticamente declarándole una guerra. Así, Lázaro Cárdenas se siente amenazado, sabe que Plutarco Elías Calles tiene mucho poder y muchos seguidores, por lo cual no le queda de otra a Lázaro Cárdenas más que exiliar al presidente Calles. ¿A qué nos referimos con esto? A que la madrugada del 9 de abril de 1936, el presidente Cárdenas mandó a un grupo de aproximadamente 20 militares para que entraran a la casa de Plutarco Elías Calles, lo arrestaran, lo llevaran por la fuerza, lo subieran a un avión junto con su familia y sus pertenencias y lo obligaran a salir del país. Esa fue la manera en la que Plutarco Elías Calles sale de la política nacional por órdenes de Lázaro Cárdenas. El presidente Cárdenas, pues muy inteligente, no quería batallar con él, sabía que era muy poderoso y lo sacó a la fuerza del país. Con este golpe del 9 de abril, Lázaro Cárdenas terminaba oficialmente con el maximato y empezaría la época que conocemos como cardenismo. Pero primero había que eliminar todo lo que todavía escuchara como Plutarco Elías Calles, todo lo que oliera a él, todo lo que nos hablara de él. Para que la gente no se acordara de Plutarco, Lázaro Cárdenas lo comenzó a borrar de la historia y el principal golpe lo dio con el partido. Si ustedes recuerdan, en 1929, Plutarco Elías Calles fundó el PNR, ese partido político que... Ay, perdón. Ahí está, perdón.
ese partido político que pues se encargaba de controlarlo todo, ¿no? Se encargaba de manejar los hilos del país. Bueno, Lázaro Cárdenas decide cambiarle las siglas, en vez de PNR, Partido Nacional Revolucionario, le cambia el nombre ahora a PRM, Partido de la Revolución Mexicana, y le cambia un poco la tonalidad de los colores. El verde lo hace más claro, el rojo lo hace más oscuro, de manera que se vea un poquito diferente y que ya la gente no se acuerde de Plutarco Elías Calles. Ese partido pues obviamente cambiaría de nombre después para convertirse en lo que hoy es PRI. Y pues si se lo preguntaban ustedes, sí, Lázaro Cárdenas era priista totalmente, pertenecía al partido y lo amaba con todo su ser. Cosa extraña, ¿verdad? Ok, además de eso, Lázaro Cárdenas creó una serie de organizaciones como la CNC y la CTM, que eran sindicatos. ¿Para qué sirve un sindicato? Bueno, tiene la función, el objetivo de defender a algún grupo de trabajadores de los posibles abusos de un patrón. Así, él estableció la Confederación Nacional Campesina y la Confederación de Trabajadores de México con el objetivo de defender a estos trabajadores, haciendo un pacto con ellos. Les dice, a ver, trabajadores, yo, presidente Cárdenas, les voy a ayudar a ustedes a defenderlos de lo que les haga el patrón. Voy a obligarlo a que respete sus horarios laborales, a que respete sus horas de trabajo, a que respete sus sueldos, sus prestaciones, pero ustedes a cambio se tienen que unir a mi partido y votar por nuestros candidatos cada vez. No crean que fue mera suerte que el PRI haya gobernado México desde 1929 hasta el 2000. 71 años seguidos duró el PRI gobernando México y lo hizo gracias a acciones como estas, ¿no? En la cual mucha gente pues votaba por el partido porque el partido les daba algo a cambio. Una especie de clientelarismo en el cual pues la gente se veía beneficiada y pues beneficiaban a su vez al PRI. Además de esto, Lázaro Cárdenas fue bien visto en el extranjero porque intervino en la Guerra Civil Española. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, en España se suscitó una guerra de 3 años entre las tropas republicanas y algunos monarquistas. Durante esa guerra hubo miles de muertos en España y muchos otros que perdieron sus casas, sus trabajos, su forma de vida, ¿no? Estas personas decidieron huir del país, escaparse de España y buscar un futuro mejor. Y el primer y principal país que les abrió las puertas fue México. El presidente Lázaro Cárdenas recibió aquí a más de 40,000 exiliados españoles, a quienes les dio trabajo, les dio un lugar donde establecerse y les permitió continuar su vida ahora aquí. Muchos, la gran mayoría de esos, aun cuando terminó la guerra, se quedaron a vivir en México, haciendo más rica nuestra población, ¿no? Otros se regresaron quizá, pero con una idea bastante positiva de nuestro país. Ahora sí, entremos a las acciones más relevantes de Cárdenas. Podemos decir dos cosas principales. La primera, la que celebramos cada 18 de marzo, el Día de la Expropiación Petrolera. ¿Qué fue lo que hizo Cárdenas? Nacionalizó los bienes como los ferrocarriles y el petróleo. Con estas medidas beneficiaba al país, pero se ganó problemas con Estados Unidos, Francia e Inglaterra porque estos habían perdido mucho dinero por culpa de Cárdenas. Expliquemos esto. Si ustedes hoy en día encuentran petróleo en sus casas, no les pertenece a ustedes. Sí, estaba en tu casa, pero estaba en la tierra nacional, la cual es parte del país, y por ende lo que encuentres en ella le pertenece a México. Si encuentras petróleo, es mexicano, es parte del gobierno. Todo esto porque Cárdenas así lo decretó. ¿Cómo estuvo esto? Bueno, antes de que Cárdenas fuera presidente, había en México muchas empresas extranjeras que sacaban petróleo, que lo extraían del subsuelo, principalmente francesas, inglesas y estadounidenses. Estas empresas venían, ponían sus torres petroleras en el país, extraían todo el petróleo que podían, se lo llevaban a sus países, lo vendían, lo refinaban, lo convertían en gasolina y se hacían ricos ellos con el material que estaba aquí en el país. O sea, un petróleo que era parte de México, ellos se lo llevaban y se enriquecían. Cárdenas ve esto como algo injusto y decide nacionalizarlo. ¿Qué fue lo que hizo con esto? Les quitó a las empresas petroleras todo lo que tenían. Les quitó sus torres petroleras, les quitó sus bienes materiales, les quitó sus lugares donde ellos trabajaban. Todo eso se lo quitó al empresario. O sea, si tú eras dueño de una empresa petrolera aquí en México, durante el gobierno de Cárdenas,
todo eso lo perdiste, te lo quitó Lázaro Cárdenas para entregárselo al pueblo de México. Y se oye bien bonito, ¿no? Seguramente todos los mexicanos fueron muy felices durante esa época porque pues ahora México era dueño del petróleo y de todo lo que conllevaba. Pero, ¿qué creen ustedes que pensaron los estadounidenses, los franceses e ingleses? ¿Ustedes creen que estaban de acuerdo en que el presidente Cárdenas hiciera eso? ¿Ustedes creen que ellos lo creían como algo justo? Imagínense, si hoy el dueño de la Coca-Cola recibe un dineral de ganancias en el mundo por sus productos, imagínense que López Obrador le dijera, ¿sabes qué? Todas las empresas de Coca-Cola, todas las plantas productivas, todas las embotelladoras, todos los camiones, ya no son de ti, ya no son de su dueño. Ahora todos son parte del país. Ahora son parte del gobierno de México. Y crear un organismo como el IMSS, como el ISSSTE, como el Infonavit, algo así, pero que se encargará de distribuir refresco. A lo mejor sería más barato para los mexicanos. Pero ¿ustedes creen que el dueño de la Coca-Cola lo tomaría bien? Claro que no, ¿verdad? Entonces, estos tres países están a nada de declararle la guerra a México por la cuestión del petróleo, pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque a final de cuentas se retractan. Porque estaban más ocupados con otro problema que estaba pasando en Europa. Si reconocen a esta personita que está aquí, su nombre era Adolfo Hitler, y en estos momentos, cuando Cárdenas nacionalizaba el petróleo, pues él estaba iniciando la Segunda Guerra Mundial con Alemania, Italia y Japón contra los países aliados. Así, Estados Unidos, Francia e Inglaterra pues dejan de ver a México y se preocupan más por Hitler porque era un peligro más grande, ¿no? Así México se salva de la invasión, luego apoya a los países estos aliados y logra conservar su apoyo. Poco a poco se fue olvidando lo del petróleo y nunca tuvimos problema por eso después de esta situación. Gracias a esto, Cárdenas funda una empresa de nombre Petróleos Mexicanos que sigue existiendo hasta nuestros días y que ustedes conocen como Pemex, misma que sería la única que se encargaría del control y manejo de todo lo referente al petróleo en el país. Bueno, así sería hasta que en 2014 Peña Nieto lo cambió, ¿verdad? Hoy ustedes pueden ver gasolineras de diferentes colores y de diferentes tipos, muchas extranjeras, porque Peña Nieto así lo permitió con la reforma energética. Pero Cárdenas había sido muy estricto en eso, de que solamente Pemex fuera la única que manejara el petróleo y las gasolinas en el país. Esta empresa, al principio, los primeros años de vida, fue bastante problemática, no funcionaba como nos lo esperábamos, pero durante los años 50 y 60 del siglo pasado, se convirtió en una de las empresas más importantes a nivel internacional en la extracción de petróleo. O sea, la jugada de Cárdenas se volvería algo positivo. Además, esto fue la primera gran situación de Cárdenas. La segunda gran cosa que hizo fue el reparto agrario de 1936. Con este, Lázaro Cárdenas cumplía por fin las demandas de Emiliano Zapata. ¿Se acuerdan que Zapata se quejaba de que no habían respetado lo que él había pedido de tierra para los campesinos? Bueno, Zapata ya estaba muerto para el 36, pero seguramente donde quiera que haya estado, una sonrisa debió haberle salido cuando Lázaro Cárdenas hace el reparto agrario entregándole tierra y libertad a su gente. Con este reparto de tierras, Cárdenas creó una figura de organización colectiva llamada ejido, misma que ustedes conocen a la perfección. Esta persiste hasta nuestros días y permitió a los campesinos organizarse y volver a ser productiva la tierra en beneficio de las familias y del país entero. 6 de octubre de 1936, Lázaro Cárdenas llegó aquí a la región lagunera y personalmente se encargó de repartir las tierras en la mayoría de los ejidos que conocemos nosotros. El día del aniversario de cada una de sus comunidades fue el día en que Lázaro Cárdenas autorizó el reparto de tierras para los ejidatarios originales de cada una de esas comunidades, ¿verdad? Es por eso que Cárdenas tiene un lugar especial en el corazón de los ejidatarios, puesto que él permitió que todo esto sucediera, que todos estos tierras existieran. Pero además, Cárdenas consiguió otro objetivo. Piensen ustedes esto. Llegó con el campesino y le dijo, aquí tienes tierras, aquí tienes agua para sembrar. Te doy además crédito a la palabra, te doy además préstamos para que compres semillas y fertilizantes y lo que necesites, ponte a sembrar. El campesino así lo hizo, comenzó a sembrar lo que necesitaba y con esto pues obviamente obtuvo alimento para él y pudo venderlo y obtener dinero pues para poder vivir, ¿no? Para poder subsistir. Pero Cárdenas no hizo esto nada más en la laguna, lo hizo en muchas partes del país. ¿Qué ocasionó con esto?
que muchos campesinos tuvieran dinero, muchos campesinos produjeran y el campo se volviera la principal productividad de México durante muchos años. Era tanto lo que producía el país, tanto maíz, tanto frijol, tanto chile, tanta fruta, que exportábamos muchísimas cosas al extranjero. Hoy en día las cosas ya no son así, el ejido ha perdido muchísimo de lo que Cárdenas nos dejó. Recordemos, por ejemplo, que en toda la laguna solo existe un ejido colectivo como los creó Cárdenas, el cual orgullosamente es el Cuije. Todos los demás ejidos cambiaron su forma de composición y su organización. Al terminar el sexenio, Lázaro Cárdenas nos entregaba un país con una economía más o menos estable. No era lo que se esperaba. Mucha gente pensaba que Cárdenas, con todo lo que hizo, y pensaron que el país iba a crecer muchísimo económicamente. Y realmente no pasó. ¿Pero por qué fue esto? Porque Cárdenas sabía que los frutos no iban a llegar rápido. Cárdenas dejó las semillas plantadas nada más para que en los años siguientes vinieran unas épocas mejores. Así, Cárdenas dejó las mejoras para el desarrollo próspero en economía, campo, educación, política interior y exterior y sindicalismo, de manera que durante las siguientes 2 décadas pudo conseguirse en México lo que se conoce como el milagro mexicano, la época de oro de la economía nacional, gracias a lo que Cárdenas dejó durante su sexenio. Así pues, aquí termina esto de Lázaro Cárdenas. Muchas cosas seguramente ustedes ya las sabían o las conocen mejor que yo. Para esto, bueno, ustedes pueden apoyarse con las personas mayores de su comunidad. Pregúntenle a sus papás, a sus abuelos, si tienen otras personas conocidas así mayores, pregúntenles qué es lo que saben que hizo Cárdenas allí y seguramente todas las opiniones serán positivas. Así pues, terminamos aquí con este tema que es el cardenismo. Espero que si tienen dudas me lo hagan saber y solamente grabaré un video más con el objetivo de terminar esta serie. Muchísimas gracias, nos vemos.